Pasa a vosotros, hermanos. Continuamos con la lectura, nuestra cuarta lectura de nuestra sexta porción del libro del Éxodo, los juicios. Y nos hemos llenado de conocimiento, de enseñanzas de apreciada palabra bendita de verdad. Y pues seguimos aprendiendo. Estamos en nuestro capítulo 22 a partir del versículo 27. Tenemos un pequeño desfase de un verso, pero nos vamos a arreglar, digamos, hacia el siguiente capítulo. Dice entonces, al juez no maldecirás. Ahora, ¿por qué diría esto? Bueno, maldecir al juez es algo muy grave por dos motivos. Porque el juez, por miedo a estar en la boca de la gente, podría intimidarse y juzgar de manera subjetiva. También porque la mayoría de la gente odia a los jueces y de las palabras agresivas podrían llegar a los hechos agresivos. Entonces va previniendo. Desde un principio, no maldecirás al juez. Y sigue el verso. Y a un príncipe en tu pueblo no injuriarás. Ahora, ¿por qué dice no debes hablar mal contra tus autoridades? Bueno, dice, por ser que las ideas de las personas son muy distintas y jamás se ponen de acuerdo para hacer algo, es indispensable para todo grupo social que tengan un solo dirigente, al cual todos obedezcan y acaten su idea, ya sea que les parezca buena o mala, para que puedan progresar en todos los sectores de la vida. Este dirigente hará cosas acertadas y también erróneas. Sin embargo, eso es mejor que el pleito que se forma por falta de dirigente, el cual lo destruye todo. Por ser tan indispensable el presidente, ya sea espiritual o material, Dios ordenó la prohibición de no menospreciarlo aún en privado, para no llegar a desmeritar su autoridad y provocar los pleitos que lo destruyen todo. Más vale autoridad con errores que la falta de autoridad. Y vemos entonces este verso tan importante, el primer verso de nuestra cuarta lectura, que nos dice, ante los jueces, ante los príncipes, las autoridades, hay que respetarlos, no hablar mal de ellos, ni siquiera en privado. Verso 28. La primicia de tus cosechas y tus ofrendas no atrasarás. El primogénito de tus hijos entregarás a mí. Entregarás a mí, ya sea para el servicio en el templo o para que el primogénito se dedique completamente al estudio de la palabra y que también enseñe la palabra a los demás. Verso 29. Así harás con tus toros y con tu ovino. Es decir, también los primogénitos de toros y ovinos le pertenecen a nuestro Dios. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora lo explica más con detalle. Dice también, 7 días estará con su madre, en el día 8º lo entregarás a mí, y hombres santos seréis. Ahora, ¿qué significa esto de ser santos, especiales, apartados? En cuanto nos refiere el verso 30, se refiere a ser apartados de toda clase de comida impura, contaminarnos con todo tipo de comida no apta, no apropiada. Y pues al decir seréis para mí, pues se refiere a que si Dios es santo, pues no puede reposar en él ningún tipo de impureza. Igual en nosotros no debe reposar en nosotros ningún tipo de impureza. Y nos referimos más en cuanto a la comida, porque así lo dice el verso. Y seréis hombres santos para mí, y la carne que esté en el campo destrozada por las fieras, no la comerás. Ahora, todas las comidas prohibidas son porque Dios sabe que provocan algún daño en el cuerpo. Es decir, recordemos, somos ese templo del Dios viviente. Si comemos algo impuro, pues estamos metiendo algo impuro al templo de Dios. Y aunque nosotros no entendamos cuál sea el daño, el doctor de todos los doctores sabe y dice qué es lo bueno o lo malo para la salud. Todo animal que fue desgarrado, depredado o que tiene uno de sus órganos vitales dañado, se considera muerto por las enfermedades que contiene. ¿Y qué se debe hacer con esta carne? Termina el verso 30. Al perro echaréis. Es decir, esta carne que dice fue destrozada por fieras, no te la debes comer porque eres santo para ser apartado especial para Dios. No puedes contaminar tu cuerpo. Pero dice, esta carne se la vas a dar a los perros. Y podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué al perro y no a cualquier otro animal? Porque es el pago de su recompensa, de acuerdo a lo que hizo. Si recordamos, cuando fue la salida del pueblo de Egipto,
dice la escritura que ningún perro ladró. Y podemos pensar, si el perro que actúa conforme a su instinto, y para el perro es un placer el ladrar, porque es su manera en cómo se comunica lo que hace, pero se abstuvo, vimos que se abstuvo de ladrar cuando fue la salida del pueblo. Entonces, le da aquí este pago, esta es su recompensa, la carne. Y podríamos plantearnos nosotros entonces, si a un animal que decíamos labora o reacciona de acuerdo a su instinto y le da este pago, ¿cuánto más a nosotros si renunciamos a los placeres que ofrece el mundo y nos entregamos por completo a la voluntad del Creador? Imagínense qué tan grande será la recompensa. Continuamos ahora capítulo 23, verso 1. No llevarás rumor falso. Y de aquí se aprende la prohibición de hablar, de escuchar chismes. Incluso si a uno le dicen algo, uno no debe repetirlo y tampoco debe creerlo, tomarlo como verdadero, porque por eso dice falso. Cualquier rumor que se llegue a tus oídos, considéralo como falso. Tu deber, tu obligación es no creer ese rumor. Dice, no asocies tu mano con el malvado para ser testigo falso. Y de aquí entendemos que un pecador, un malvado, no puede ser testigo para ninguna cosa por ningún motivo, porque si no se apiadó de sí mismo, pues cuánto más se va a apiadar o cómo se va a apiadar de lo ajeno. Continuamos verso 2. No estarás detrás de la mayoría para hacer mal y no responderás por el pleito para inclinar detrás de la mayoría para inclinarse. Al pobre no favorecerás en su riña. Aunque tú lo veas o lo consideres como pobre, puede ser tanto material como emocional, espiritualmente. No hay que darle un trato diferente. Hay que hacer un buen juicio, escuchar ambas versiones. Por eso empezaba diciendo, no cedas ante el rumor, no lo creas, considéralo como falso. Hay que sopesar, no dar un trato preferencial a unos o a otros. Verso 4. Cuando encuentres al toro de tu enemigo o su burro perdido, devolverás a él. Cuando veas el burro del que tú odias echado debajo de su carga, y evitarás de dejarlo solo. Ayudarás con él. Y vemos esto tan increíble. Dice, si tú ves a la propiedad de tu enemigo, ves la propiedad que está perdido, en este caso el toro, el burro, tu responsabilidad es devolver lo perdido a su dueño. Aunque sea tu enemigo, lo tienes que devolver. Y después dice, si ves que su carga del burrito, dice, es muy pesada, que incluso se está doblando el animal de tanta carga, no lo puedes dejar ahí. Aunque lo aborrezcas, aunque sea la persona que detestas, debes ayudarle. Y vemos que esta es una estrategia meramente psicológica. Porque, y es con el fin de evitar odios entre las personas. Porque al ayudarlo, quizá no me nace para nada, pero estoy obligado porque es una ley. Entonces voy a ayudarle. Y eso me va a llevar poco a poco, quiera o no quiera, a empezar una plática con él. Quizá hablando sobre la carga, quizá hablando de a dónde va a ir, o cómo, o por qué. Y vamos a empezar a entablar una conversación. Esto se aplica también, no solamente con los enemigos, con cualquier relación social. La plática, la conversación, la comunicación es la base de ello. Y pues, vemos aquí, hasta aquí concluye nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos el día de mañana. Y sin duda nos hemos llevado muchísimas enseñanzas, muchísimo aprendizaje de nuestra bendita palabra. Que Dios nos bendiga. Pasa a vosotros.